La primera parte, lo que compartí, fue un poco desordenado porque intenté meter 2 horas de materia en media hora que me dieron. Quedé frustrado, completamente frustrado. Pero ahora vamos a trabajar. Vamos a ir con un ritmo ya más fijo. A mí me encanta ese texto que es el texto del lema de este encuentro. Esto es tremendo. Esto es tremendo, ¿no? Cuando dice Pablo, aquí en Colosenses, ahora me alegro de lo que sufro por ustedes y completo mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo, de la cual llegué a ser ministro según el plan que Dios me encomendó para el bien de ustedes, de anunciar cabalmente la palabra de Dios, el misterio. Esa palabra me gusta. Pues misterio no es algo misterioso. Misterio es algo que fue oculto y quedó revelado. Eso es el concepto del griego de misterio. El misterio es algo que antes no se conocía, estaba oculto, pero ahora fue revelado. Eso es lo que significa la palabra misterio en el Nuevo Testamento. Es una palabra tomada del griego. Y entonces no es algo misterioso, ni es algo oculto. Es algo que fue oculto en un tiempo, pero ahora es revelado. Y él dice que anunciar cabalmente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, dice Pablo, pero que ahora ha sido manifestado ¿en quiénes? En sus santos. Eso es importantísimo porque eso eres tú. Este misterio ahora ha sido revelado en sus santos. Aleluya. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Las riquezas de la gloria. Gloria es una palabra que casi desafía toda descripción. ¿Cómo describes tú la gloria? ¿De qué manera puedes tú entender un concepto tan sublime como sería la gloria? Es una palabra que en el Nuevo Testamento se usa para hablar de lo máximo, lo brillantísimo, lo fabuloso. Es la gloria, ¿no? Y él dice precisamente, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de esta gloria, de este misterio entre los no judíos. ¿Y cuál es el misterio? Dice, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Primeramente, la esperanza de gloria. La gloria es de Dios. Esto no es para que nosotros seamos mejores, para que tengamos gloria en nosotros. No es para que la gente nos reconozca. No es para que la gente vea otra cosa en nosotros y así con eso nosotros nos sentimos súper bien. No. Tampoco es la eternidad, porque ahí, si algunos tienen algún trasfondo de otras denominaciones, típicamente se habla de que está hablando de la esperanza de ir al cielo, de esperanza de la gloria, pensando que la gloria es la vida eterna, es la vida pasada, esta vida. No está hablando tampoco de eso.
No, no está diciendo que Cristo en ti es tu esperanza de ir al cielo. No está diciendo eso. Pero eso lo hace escuchar en varios contextos de iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo le voy a explicar. Gracias, hermano. Yo tengo un amigo, muy amigo. No lo veo mucho porque él vive en Estados Unidos y yo acá. Pero ese amigo, cuando yo recién lo conocí, era súper famoso en su pueblo. Es un pueblo chico. ¿Ah? Y en un pueblo chico todo se sabe. Ahí sí que no hay misterios, ni ocultos, solo revelados. Todos saben lo que va a pasar y lo que está pasando. Bueno, mi amigo era súper conocido en su pueblo por malo. Este compadre le era violento, era grosero para hablar, era un tipo que el alcohol no lo controlaba. O sea, el alcohol lo controlaba a él, no él el alcohol, sin ser alcohólico, pero tomaba harto. Fumaba, pero ¿para qué? Y violento con su familia, con su mujer, con sus hijos, tanto así que cuando él se quedaba dormido en la mañana por haber tomado tanto la noche anterior, nadie se atrevía a entrar al dormitorio a despertarlo, porque al despertarlo, al tiro se le salió el indio por todos lados. Y era violento, golpeaba de puro susto. No sé si algunos han tratado con alcohólicos, a veces se descontrolan así cuando están saliendo, ¿no? Era así. Yo me acuerdo que nosotros teníamos en la casa de él un mueble que era de mi señora, pero como no había espacio en nuestra casa y había espacio y lugar y necesidad en la casa de ellos, nosotros le pasamos el mueble mientras nosotros buscábamos una casa más grande. Y era un mueble lindísimo, precioso. Y una vez estaba jugando Colo-Colo con la U, pero no eran esos equipos, sino equipos en Estados Unidos, y su equipo favorito perdió y con su mano rompió este mueble de un solo golpe de madera sólida. Era violento este compadre. Tremendo. Más encima, era músico profesional, tocaba la batería, y él tocaba en dos grupos distintos, un grupo de rock y un grupo de country. Y yo no sé si realmente había alguna, y es fuerte lo que voy a decir, pero lo voy a decir así, yo no sé si había alguna mujer con la cual él no se había acostado en toda la región, no solamente su pueblo. Como producto de los conciertos de rock, ¿no? Y la música atrae y es querendón, tiene mucha gracia, tiene mucha bla bla, tiene esa lengua de seda, ¿no? que llega a todas partes. Era un hombre así. Pero ese hombre tuvo un encuentro con el Señor. Gracias a una mujer mayor en el pueblo que todos los años que conocía a mi amigo oraba por él y cada vez que lo veía le daba una palabra del Señor con amor. No lo rechazaba. Toda la iglesia, toda la gente de la iglesia lo rechazaba. Mas ella no. Ella lo conocía de chiquitito. Y lo apreciaba mucho a toda la familia. Y cada vez que lo veía, le ministraba una palabra de amor.
Y finalmente, después de muchos años, después de destruir prácticamente su matrimonio, los hijos hasta el día de hoy le tienen cierto temor. Él se convirtió. Dejó el cigarro, dejó el alcohol, dejó la violencia, dejó el sexo ilícito, y no solo eso, sino que él empezó a vivir para ayudar a otros. En vez de sacar provecho de otros, empezaba a vivir ayudando a los demás. Era un hombre que tiene una capacidad de generar muchos ingresos, y muchos de sus ingresos él lo usaba para ayudar a otros. Un hombre que servía al pueblo, era capaz de levantarse en medio de la noche e ir a sacar a alguien que había extraviado del camino debido a la nieve y el hielo, porque viven en el norte de Estados Unidos, y rescatarlos, llevarlos a casa, asegurar que están bien. Es un hombre que yo no sé si él conoce todos los hijos que él ha engendrado, pero los que él conoce ha ido a cada uno a pedir perdón, con las mujeres también, y si hay necesidad también cubrir. Esto es gloria. Cristo en él fue la esperanza de la gloria de Dios en ese pueblo. Eso es lo que este texto está diciendo. Una vida transformada. El mejor testimonio que nosotros tenemos para el mundo es una vida transformada por Cristo, por el hecho de que Cristo está en nosotros y se trasluce desde adentro para afuera. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Qué tremendo, ¿no? Y también dije en la primera sesión muy desordenadamente que el objetivo de Dios no es nuestra salvación, sino la restitución de su proyecto original. Ahora voy a desdecirme y les voy a decir que el objetivo de Dios es tu salvación, pero desde otro ángulo. No el ángulo egoísta. La palabra salvación en el Nuevo Testamento es una palabra que se escribe S-O, y después hay una letra que nosotros no tenemos en castellano, así que hay que juntar dos letras para tener, que sería D-Z y después O, pero son cuatro letras nomás. Y se pronuncia sozo. La palabra sozo en el Nuevo Testamento es la palabra que Pablo usa, y no solo Pablo, para referirse a la salvación, pero no solamente para la salvación, porque esta palabra tiene tres aspectos en el griego. Los griegos, cuando ellos usan la palabra sozo, tienen un concepto global, pero nosotros los occidentales hemos dividido esta palabra en tres conceptos distintos. ¿Cuáles son esos tres conceptos distintos? Salvación, sanación y restauración. Ahora, les doy el ejemplo. Cuando un griego en esos tiempos iba al médico, y médicos existían, cuando él iba al médico, ¿a qué fue? ¿A su sanación? Sí. ¿A su salvación? Sí. ¿A su restauración? Sí. Era un solo concepto para ellos. Un solo concepto. Cuando Pablo pide prestada esta palabra, este vocablo, desde el griego y lo traslada a la doctrina de Cristo, lo que él está diciendo cuando usa esta palabra es que Dios en Cristo nos salva, nos sana, nos restaura. Incluso tanto así que tu sanidad física está incluida. Él llevó en la cruz, ¿qué cosa?
nuestras enfermedades. Eso es el concepto global. Cuando Dios está hablando de salvación en el Nuevo Testamento, no está pensando solamente en el perdón de tus pecados para que vayas al cielo. Eso está. Pero está hablando de mucho más. Está hablando también de tu sanación. Te quiere sanar de todas las traumas, de todos los problemas, de todos los demonios que tú tienes. Él quiere sanarte. En Cristo Jesús recibimos la sanidad, cuerpo, alma y espíritu. Y no solo eso, sino la restauración del plan original de Dios para nuestras vidas. Él quiere devolvernos esa imagen y esa semejanza, las cuales tuvimos en el comienzo, en Génesis capítulo 1, de donde empieza la Biblia. Que Él hizo al hombre a su semejanza, a su imagen. Y Él en Cristo, en nosotros, está restaurando ese proyecto principal, eterno, original que tuvo desde el principio, y esto es desde antes de la fundación del mundo. Él te tuvo en mente antes de la fundación del mundo para que tú seas semejante a Jesús. Como no lo lograste, como tú pecaste, como tus antepasados pecaron, como Adán pecó, Él envió a Jesús a restaurar en ti ese plan original. Y ahora es posible. Ahora es posible. Nosotros no solamente somos salvos, sino sanados y restaurados en Cristo Jesús. Cristo en ustedes es la esperanza de gloria, porque esto es gloria pura. Gloria de Dios vista en la tierra. Entonces, cuando Él habla de la gloria que una vez fue oculta y ahora ha sido manifestada en los santos. A eso se refiere. Es una palabra poderosa, esta palabra sozo. Es una palabra que destruye toda la destrucción. Y nos deja libres de toda cadena. Solo tenemos que creerle. Solo tenemos que creerle. Hay que creerle cuando Él dice Jesús es el Señor. Hay que creerle. Hay que creerle. Eso es el proyecto de Dios. Pero como mencioné, nosotros no logramos eso. Entonces Él nos ha metido en un proceso. Y un proceso que tiene un objetivo súper claro. Lo importante de captar, de encerrar tu mente y tu alma alrededor, tu corazón alrededor de este concepto que nosotros somos la segunda encarnación de Dios en el mundo. El Espíritu de Dios está con nosotros y nosotros estamos en la tierra. La primera encarnación fue Cristo, que se encarnó en la persona de Jesús. Tomó cuerpo. Y el Espíritu Santo también tiene un cuerpo. Ese cuerpo se llama el cuerpo de Cristo. Y toda la plenitud de Dios está en nosotros. Y para entender esto, más todavía es preciso entender cuál es la misión de este cuerpo de Cristo en la tierra, y la podemos entender claramente cuando vemos cuál era la misión de Jesús en la tierra.
porque es la misma. Es la misma. Dios sigue con su plan original. No ha cambiado. No ha cambiado. Cuando Jesús finalmente murió, resucitó, Cristo todavía estaba en él, mas tenía ahora su cuerpo glorificado. Y finalmente Cristo se fue. ¿Y lo vieron? Y ya no hay más Jesús. Hasta ahí llega Jesús. Y Cristo sigue por toda la eternidad, sentado a la diestra de su Padre. Y Él manda el Espíritu Santo para estar con nosotros y en nosotros. Es el mismo Dios. Y toda la plenitud de Dios está en este nuevo cuerpo. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Bueno, yo también lo digo. Pero la autoridad es de Pablo. Y es tan importante que nosotros logremos entender la aplicación práctica de esto, porque esto tiene que ver con tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la locomoción, en el supermercado, donde cuando estás haciendo trámites en el gobierno, trámites con la compañía de seguro, cuando estás conduciendo, cuando estamos conduciendo, Esta es una selva de demonios. Y nosotros somos los hijos de Dios metidos en la selva de demonios. Es tan importante ver todo esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con uno de los propósitos de la existencia de este cuerpo de Cristo en el mundo, que tiene que ver con revelar el Padre al mundo. Nuestra gran tarea es revelar nuestro Padre al mundo. Tanto así que el autor de Hebreos escribió algo muy interesante que creo yo que por siglos fue un misterio, que ha sido más revelado a última hora, cuando dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y fíjense bien, nosotros hemos por mucho tiempo puesto el énfasis en la santidad, porque si yo no soy santo no voy a ver a Dios. Así se ha entendido, ¿no? Por mucho tiempo este texto. Pero tiene dos elementos, y la verdad que tiene tres elementos en este texto. Este texto dice: vivir en paz con todos. Y después hay una coma. Y entre esta frase, entre comas, dice: y en santidad, coma, sin la cual nadie verá a Dios. Lo que está diciendo: si nosotros no vivimos en paz con todos y no vivimos en santidad, nadie alrededor nuestro va a poder ver a Dios en nosotros. Nadie. Si Jesús no hubiese vivido en santidad, ¿alguien habría cachado cómo es Dios? No, No, Él vivió en plena santidad porque estaba revelando la persona de su Padre. ¿Por qué vivimos en santidad? Bueno, tenemos un montón de motivos, pero uno es para revelar cómo es nuestro Padre. El mundo va a conocer al Padre a través de nosotros. Cristo
en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Ahora, todo esto tiene un proceso. ¿Dónde está la hora aquí? Todo esto tiene un proceso. Y el proceso a veces nos sorprende y a veces nos confundimos. Como no teníamos esto contemplado como la meta final de Dios para nuestra vida aquí en la tierra, porque finalmente Pablo dice, bueno, como quiere que sea, al final cuando nosotros estemos con Él vamos a ser igual a Él. Pero esto es al final. Esto es después de tu funeral. Yo estoy hablando de antes de tu funeral. ¿Ya? Así que aprovecha. Aprovecha. Yo le digo a mi esposa, yo voy a vivir hasta los 100 años. Yo estoy planificando mi vida para llegar a los 100 años. Si Dios dice otra cosa, es problema de Él. Pero yo tengo un plan de vida. ¿Ah? Yo voy a vivir hasta los 100. Aprovecha este tiempo. A mí me quedan algunos buenos años todavía. Aquí no hay revelaciones. En este proceso, a mí me gusta una definición que escuché de un amigo mío, argentino, no Víctor, pero Víctor lo conoce. Es una definición que él da para el discipulado. Él dice que el discipulado se trata de quitar de nuestra vida todo lo que no es de Jesús. Es decir, que nosotros tenemos el modelo ahora, ¿no? Y tenemos una meta. ¿Cuál es tu meta? Cristo, súper fácil. Ser Jesús, ser como Jesús, ser semejante a Él. ¿No? ¿O sí? ¿O no tengo ningún convencido? Chuta. Padre Santo, ayúdanos, Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuál es tu meta? Llegar a ser como Jesús. Como Jesús. Eso es importante, tener eso, ¿no? Entonces, una definición que él dio del discipulado es: hay que quitar todo lo que no es de Jesús que está presente en nuestra vida. Entonces yo tomé esa frase y la completé con otra. Y esto, para mí, la definición de lo que Dios está haciendo en nuestra vida es lo siguiente. Dios está quitando de nuestra vida todo lo que no es de Jesús. Y Dios está colocando en nuestra vida todo lo que falta de Jesús. Porque no solamente está quitando, está edificando. Y para mí eso también es una buena definición de discipulado. Lo que nosotros hacemos es ayudamos a quitar de la vida todo lo que no es de Jesús. Y le ayudamos a colocar todo lo que falta. Ahora, tengo dos preguntas entonces. ¿Habrá algo en tu vida que tú no ves en Jesús? No contesten. No tenemos tiempo. No. Y otra cosa, ¿tú ves algo en la vida de Jesús que no está presente en tu vida? A ver, ¿quién tiene una sola cosa en su vida que no está en la vida de Jesús? Una sola, no me diga cuál es, pero una sola cosa en su vida que no es, que tú no lo encuentras en Jesús. Oh, esto es una reunión de santitos. Chuta. ¿Sí? A ver, ¿quién tiene más de una cosa en la vida que no está en la vida de Jesús? A ver, otra pregunta.
¿Cuántos aquí ven cosas en la vida de Jesús que no está en su vida? ¿Cuántos ven más de una cosa en la vida de Jesús que no está en su vida? Ahora comprendes la magnitud de la pega de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Y Él va a lograr su objetivo, tenlo por seguro. Él quiere sacar todo lo que no es de Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza. Y Él va a colocar todo lo que está en el Hijo de Dios, que no está en los hijos de Dios, para la gloria de Él. ¡Ah, qué tremendo esto! ¿Eh? Estamos llegando a la gloria. Claro. ¿Y cómo lo hace? Ahí sí que empieza a crujir la máquina. Hay varias herramientas que Dios usa para lograr esta mega objetivo en tu vida. Pero a veces, por no entender que esto era el objetivo, nos confundimos. Lo que yo quiero hacer con lo que me queda de esta hora es tratar de destrabar la obra de Dios en tu vida. Y quiero también ayudarles a entender algunas cosas cuando sucede en tu vida. Lo que hay que hacer no es lamentar, sino que hay que cantar alabanzas a Dios. Porque Él está haciendo su trabajo. Él te está transformando. Lo primero es el fuego. Ándale. Él usa el fuego. Y Él dice incluso que nosotros tenemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en el cielo a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. Acuérdense del concepto global de la salvación. Salvar, sanar, restaurar. Bien, sigamos entonces. Y dice, alcancen esta salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aleluya, aun cuando les sea necesario soportar. Chita, ¿por qué tuvo que meter esa palabra? Soportar. Yo llevo mi vida soportando a la gente. Yo toda mi vida soporto a mi mujer. ¿No será al revés, gringo? Sí, es al revés. Aunque es necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza y gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero, sin embargo, se prueba con el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. B.H.P. Billington no tiene nada. Nosotros tenemos algo mucho mayor, mucho más precioso que todo el oro que está en los cerros de Chile. Pero ese oro tiene que ser refinado.
tu fe también. Tu fe también. Las pruebas y las aflicciones son instrumentos de Dios para tu vida, para sacar su objetivo en ti, para lograr su meta. No se confunden. Cuando están sufriendo, hay que dar gracias a Dios. Cuando todo está negro y todos están en contra, hay que decir, gloria a Dios. Aprendí una frase en este viaje recién terminado a España, con un pastor amigo, fuimos para allá, un viaje corto, 2 semanas, pero fuimos porque el Señor me habló en una oración de tenía que ir allá y me habló con referencia a 2 personas nomás, pero yo ni siquiera sabía que iba. O sea, yo sabía dónde me iba a quedar, yo conozco la gente que iba a estar ahí, pero yo no sabía. Y nosotros pasamos por un trastiempo contra otro trastiempo y toda la cuestión. Y final, pero vimos una gloria de Dios, fue impresionante, especialmente en la vida de estas 2 personas de las cuales Él me habló antes de ir. Aprendimos una frase: el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace. ¿Por qué sufro? No tengo idea, vos. Pero el Señor sabe lo que hace, vos. ¿Por qué tanta aflicción cuando la hermana esta no le toca ni una cuestión? No tengo idea, no me pregunté a mí, vos. Hay que dar gloria a Dios y decir, el Señor sabe lo que hace. Él está usando el fuego para lograr sus objetivos en tu vida. Segundo, la disciplina. Chuta, otro más, pues. Estamos aquí en Hebreos capítulo 12 ya. Por lo tanto, también también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos en nuestro derredor, librémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Él lo dice al comienzo, librémonos de estas cuestiones, ¿no es cierto?, que nos hace tropezar, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió, por el gozo que le quedaba sufrió ahora, el gozo que le quedaba para el futuro sufrió ahora. Tranquilito, porque él entendía los propósitos de Dios. Tú también puedes sufrir hoy por el gozo que te queda por delante. Y eso es el modelo de Jesús para nuestra vida. Estás sufriendo, da gloria a Dios y sufre nomás, pues, hoy. Porque la gloria después va a ser mayor. Pero no termina allí. Dice, por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen, ni se desanimen. Basta con andar así cabizbajo, reclamando, a medio llorando. No, para que no se desanimen. No, y no se cansen. El sufrimiento produce cansancio, pero seguimos igual. ¿No? En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Así que sigue nomás. Eso es lo que está diciendo. A nadie le ha costado la sangre. Así sigue nomás, pues. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no menosprecies
la disciplina del Señor. Ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota. Dios es un Dios de amor. Por eso nos azota. Padres. ¿Qué clase de padres son? Cierre paréntesis. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos y ya no son parte de su proyecto eterno. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. Parece que está hablando de otra generación, ¿eh? Porque no, de todas maneras, ¿por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios. Otra frase que es muy importante, otra palabra muy importante. Cuando la palabra dice para, ¿qué es lo que hay que hacer? Parar, po. Y cuando la palabra de Dios dice pero, hay que levantar la antena. Aquí viene algo importante. Pero, él dice, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad, sin la cual nadie verá a Dios, sin la cual tus vecinos no van a ver a Dios, sin la cual tu cónyuge no va a ver a Dios, sin la cual tus hijos no van a ver a Dios. Importante esa palabra, ¿no? Dios lo hace para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos parece alegres, nos pone alegres al momento de recibirla. Es obvio, po. Es disciplina, güey. No es un picnic. ¿No? Es disciplina, güey. Sino más bien nos pone triste. Está bien. Pero después, ahí está la palabra pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Aleluya. Ahí está el proyecto de Dios para tu vida. Qué tremendo, ¿no? Gracias, papá. Punto 3. El ministerio didáctico de la iglesia. Dios lo está usando para formar en nosotros sus propósitos. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Ya voy a parar. A fin de perfeccionar a los santos ¿para qué? Para la obra del ministerio. Todos estamos siendo perfeccionados, equipados, adiestrados
colocados en el recto orden en el cuerpo para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser el nuevo hombre, un hombre perfecto. Un hombre no es perfecto en el sentido de cero falta, es perfecto en el sentido de hombre acabado, hombre maduro. La palabra perfecto en el Nuevo Testamento tiene dos acepciones. Cuando estamos hablando de artículos inanimados, como una silla, como este púlpito, como la cerámica, como este edificio, entonces la palabra significa perfecto, perfección, cero falta. Está perfecto. Pero cuando esta misma palabra en el griego se usa para cosas vegetales y animales y humanas, no significa sin defecto, significa maduro, como una manzana perfecta. Compramos una palta el otro día y era una palta perfecta, madura, lista para consumir. Eso, y cuando está hablando de nosotros, también habla de lo mismo. Cuando Él habla de que nos está haciendo llegar a ser un hombre o una mujer perfecto, no quiere decir sin defecto. Está hablando de hombres y mujeres maduros en Cristo Jesús. Porque la madurez es lo que va a reflejar cómo es nuestro Padre, que está revelándose al mundo a través de nosotros, la segunda encarnación de Dios en el mundo. Nosotros anunciamos a Cristo, dice Pablo en Colosenses, y amonestamos y enseñamos a todo el mundo con toda sabiduría a fin de presentar maduro en Cristo Jesús a toda humanidad. Con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas, con todo el poder que actúa en mí. Dios usa el ministerio didáctico de la iglesia para formarnos y transformarnos. Hermanos, es mucho mejor y funciona mucho mejor si nosotros nos sujetamos. Porque es Dios que está operando a través de ellos en nosotros para lograr su objetivo final. No nos gusta sujetarnos, no importa, hay que hacerlo nomás. Va contra nuestra antigua naturaleza, pero Romanos 6:6 nos enseña que esa naturaleza fue crucificada y perdió su poder sobre nosotros. Nosotros ya tenemos la nueva naturaleza y en esa nueva naturaleza podemos decir, sí, me voy a sujetar. Aunque no lo entienda, y aunque no esté de acuerdo. Y más encima, lo que yo acabo de decir es una contradicción vital. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo, no hace falta sujetarme. Tengo que sujetarme cuando no estoy de acuerdo, queridos hermanos. Mételo en tu cabeza. Cuando no estás de acuerdo, sujétate. Cuando estás de acuerdo, gózate. El Espíritu Santo también está trabajando en esto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra los tales no
hay ley. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. El Espíritu Santo está adentro. Y Él está transformándonos desde adentro hacia afuera para que lo que se veía afuera es Cristo mismo. Y Pablo dice, si nosotros decimos tan suelto de cuerpo, a veces nosotros vivimos en el Espíritu, entonces Él dice, bueno, entonces vivamos según el Espíritu Santo, lo que Él está formando en ti. Es esto, para que tú seas semejante a Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia. Wow, me gustaron los primeros tres. Y benignidad, bondad, mansedumbre. Eso sí que me cuesta. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahí? Fidelidad, dominio propio. El dominio propio es producto del Espíritu Santo. Pero quiero explicarles esto. Hay tres clases de personas en la iglesia. De nuevo, no lo digo yo, lo dice Pablo. Pero yo también lo digo. Están los carnales. Los carnales viven en la carne y son gobernados por la carne. No me refiero al felete. Estoy hablando de otra carne. Son gobernados por los impulsos del cuerpo y viven de acuerdo a eso. Están los almáticos. Pablo no usa esa palabra, pero sí se refiere a las personas que viven de acuerdo a sus emociones, sus sentimientos, su voluntad no quebrantado, ¿no es cierto? Su orgullo. Y muchos de ellos no viven según la carne, porque son gobernados por el alma. Y están los espirituales. Ahora, ojo con esto, los espirituales que se jactan de su espiritualidad son almáticos, no son espirituales. Los espirituales son aquellos que, como él dice, viven en el Espíritu y viven de acuerdo al Espíritu. Son gobernados por esta unión divina que ocurre entre el Espíritu de Cristo y nuestro espíritu. Porque como dice Pablo en Corintios, el Espíritu de Cristo se une con nuestro y se hace uno con el nuestro. Y ese hombre o esa mujer que es gobernado o gobernada por el Espíritu es el hombre espiritual. Esa persona tiene como fruto todo esto y mucho más. Dios lo está transformando para que sea semejante a Jesús. Yo lo que voy a hacer es solamente mencionar los que siguen porque me pidieron un break y yo quiero meterme en la otra mitad del tema después. Entonces, solo para mencionar, tendría que desarrollarlo después. Punto 5, Dios está usando a los hermanos para transformarnos. A los hermanos para transformarnos. Usó Colosenses 2, 18, 19 y Efesios 4, 15 al 16. Les repito, el quinto punto son los hermanos que Dios está usando para transformarnos a la imagen de Jesús. Colosenses 2, 18, 19
Efesios 4, 15, 16. Punto 6. La confesión, la oración, el perdón y el perdonar. ¿A quién le gusta confesar sus pecados? A otros. Si levantas la mano, por favor, juntémonos después de la reunión y me puedes confesar ese pecado. Pecado de mentira. ¿A quién le gusta confesar sus pecados? Yo tengo la mano abajo. Pero hay que hacerlo. Y hay que confesar el pecado donde ocurrió y delante de los que fueron afectados. Yo muchas veces he confesado pecados delante de nuestra congregación. Porque el pecado ocurrió en ese contexto, con algún hermano o algunos hermanos. Yo he confesado mis pecados delante de toda la congregación. ¿Saben por qué? Porque quiero estar libre de ese pecado. Confiesen sus pecados unos a los otros y oren unos por otros para que sean sozo, sanado, salvado, restaurado. La confesión, el perdón y el perdonar. Tantas personas viven en su propia prisión porque no son capaces de perdonar. Te han hecho de todo y no te han pedido perdón. Entonces tú, en tu caso, tú estás justificado para no perdonar, ¿no es cierto? No. En ninguna parte de la Biblia dice que hay que esperar que te pidan perdón para perdonar. Tú vives en una prisión de miseria. Vives día y noche con el dolor, con una desorientación salvaje. No eres libre ni para pensar ni para amar, porque estás amarrado o amarrada por una ofensa que te hicieron. Y tú pasas muchas veces pensando en esa persona que te ofendió. Y no eres libre de esa persona. Esa persona te persigue por toda la ciudad, aunque no lo has visto en 3 meses. ¿Sabes cuál es el problema? No lo has perdonado. Si tú lo perdonas, quedas libre. Libre para volar. También Dios usa esto. Punto 7, la cruz. La cruz. Dios está usando la cruz para transformar tu vida. A nadie le gustó la cruz, ni Jesús, pero por el gozo que le quedó por delante, soportó la cruz, porque en la cruz está el propósito de Dios. Él mismo dice: si nosotros no tomamos nuestra cruz, no podemos ser discípulos de Él. Esa palabra tomar no es en el pasado, es un tiempo presente continuo. Quiere decir que el que no toma su cruz diariamente no puede ser su discípulo. Gálatas 2:20 también: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 5:24: a los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y Gálatas capítulo 6 también hablando de lo mismo. Último punto,
Último elemento que Dios usa para nuestra transformación, y esto es un poquito más benigno, ¿no? Este punto, es la contemplación. La contemplación. Y alguien me va a decir, este gringo ya se volvió católico. Los católicos contemplan. No, los hijos de Dios contemplan. Porque si el Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que contemplamos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo no sé si tú tienes el hábito de la contemplación en tu vida. Yo sí. De hace más de 30 años tengo este hábito. Contemplando en el rostro del Señor la gloria de Dios. Tu vida real es invisible. Tu vida es una vida, tú eres por sobre todas las cosas espíritu, un ser espiritual. Eres parecido a los ángeles. Hebreos lo dice eso, pero diferente. Tú tienes cuerpo, ellos no tienen cuerpo. Tú puedes ser hijo de Dios, ellos no. Pero tú eres un ser espiritual. Y tienes que acostumbrarte a vivir en esa vida, yo uso una expresión pero medio loca, ¿no? Esa vida alada, con las alas. Tienes que acostumbrarte a que ese es tu ámbito natural, no esta tierra. Nosotros no somos de esta tierra. Dios, cuando nos dio vida juntamente con Cristo, es que Él nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Dónde estábamos muertos? No en esta tierra, porque en esta tierra, en esos años, yo iba a la escuela, yo iba a mi trabajo, yo vivía en mi casa, yo estaba lo más vivito que había. Jugaba deportes, tenía mis amigos, salía con... Yo no estaba muerto. ¿Qué estaba muerto? Que me pilló muerto mis delitos y pecados. En ese mundo, en esa vida espiritual, yo estaba muerto. Y me dio vida. En esa vida yo puedo contemplar la gloria de Dios. Y al contemplar su gloria, al contemplar su rostro, al contemplarlo a Él en la creación, al contemplar lo que Él está haciendo en la vida de los hermanos, Él me va transformando más y más de acuerdo a su imagen. Por el Señor que es el Espíritu. Hay que acostumbrarse a vivir esa vida espiritual. Porque esa vida invisible es tu vida permanente. Dios está usando estos 8 elementos, a lo mejor hay más, para transformarnos. Entonces, cuando algo de esto, salvo el último, te llegara a ocurrir y la vida se pone muy pesada, da gloria a Dios.
porque son instrumentos que Él está usando, no para confundirte, ni para desanimarte, ni para que caigas en depresión, sino para que alcances esa meta final, ser semejante a Jesús. Amén.